Bueno, nos cuentan que el cloruro de amonio se descompone según la reacción que tenemos ahí escrita y que en un recipiente de 5 litros, en el que previamente se ha hecho el vacío, se introducen 2,5 gramos de cloruro de amonio y se calientan a 300 grados centígrados hasta que se alcance el equilibrio. El valor de K sub P, que es la constante de equilibrio para la presión a dicha temperatura, es de 1,2 por 10 elevado a menos 3 y nos piden calcular un par de cosas: la presión total de la mezcla en equilibrio y la masa de cloruro de amonio sólido que queda en el recipiente. Bueno, como esto es un problema de equilibrio, lo que nos va a convenir prácticamente siempre en un problema de equilibrio es eh, organizar los datos en una tabla pues, basada en la ecuación química que tenemos aquí. Vale, voy a poner que es sólido aquí arriba, que no me gusta ponerlo al lado. NH3, que es un gas, y HCl, que también es un gas. Nos aseguramos de que esté ajustada la reacción, que lo está, y entonces lo normal en estas tablas es poner aquí la cantidad inicial, la que reacciona y la de equilibrio. ¿Pero qué cantidad? La masa, el número de moles, la concentración, la presión. Pues normalmente si me dan el valor de la K sub P, lo más fácil va a ser poner las presiones, ¿vale? Poner la presión inicial, la presión que reacciona y la presión en el equilibrio. Pero como uno de los reactivos, y además es aquel con el cual tenemos que partir, porque la masa que tenemos es la de este reactivo, es sólido, para este reactivo la presión no tiene sentido. No podemos calcular la presión de un sólido porque no es un gas. La presión tiene sentido para los gases. Así que lo que vamos a hacer es poner aquí en la tabla número de moles. Entonces, número de moles inicial, número de moles que reacciona y número de moles en el equilibrio. Y luego, como vamos a necesitar la presión, añadiremos una cuarta fila que sea la presión en el equilibrio. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el número de moles inicial del cloruro de amonio? Pues nos dan el dato de que son 2,5 gramos, tenemos que pasar los 2,5 gramos de cloruro de amonio a moles. Entonces, en primer lugar, necesitamos la masa molar del cloruro de amonio, ¿vale? Que tenemos aquí los datos de las masas atómicas, pues será el nitrógeno, que es 1, 14, más 4 de hidrógeno, 4 por 1, ¿vale? Porque el hidrógeno es 1, y más el cloro. Tenemos 53,5 gramos por mol. Vale, pues entonces hemos dicho que tenemos 2,5 gramos de cloruro de amonio, que si lo queremos pasar a moles necesitamos utilizar la masa molar, porque sabemos que un mol de cloruro de amonio pesa 53,5 gramos. Es equivalente decir un mol de cloruro de amonio que 53,5 gramos de cloruro de amonio. Vale, se nos cancelan estas unidades con estas y lo que tenemos es 2,5 dividido 53,5 son 0,0467 moles de cloruro de amonio. Vale, pues ese valor aquí es el número de moles inicial de cloruro de amonio, 0,0467. ¿Vale? Estos son los 2,5 gramos que había inicialmente. Voy a borrar esto que ya no lo necesitamos. Inicialmente tenemos 0 moles de amoníaco y 0 moles de cloruro de hidrógeno, porque no me dicen nada, me dicen que lo único que hay o lo único que nosotros introducimos es el cloruro de amonio.
¿Cuánto reacciona? No lo sabemos, pues X. Y aquí aprovecho para recordar que lo que reacciona tiene que cumplir las relaciones estequiométricas. Es decir, si aquí hubiera un 3 y aquí hubiera un 5, pues aquí tendría que haber un 3x y un 5x. ¿Vale? Si aquí hubiera un 2, pues aquí tendría que haber un 2x. Pero como son todo unos, pues una x. Vale. Los reactivos se consumen, por lo tanto se resta lo inicial menos lo que reacciona, así que 0,0467 menos x, y los productos se producen y por lo tanto se suman 0 más xx y 0 más xx. Y ahora vamos con la presión en el equilibrio. Bueno, pues para el sólido no tiene sentido la presión en el equilibrio. Para los gases sí. Y la presión en el equilibrio de los gases la obtendremos a partir de la ecuación de los gases ideales. Me despejo de aquí la presión. ¿Vale? Entonces la presión sería nRT partido V. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de X, en el caso de que el número de moles sea X, sería X por 0,082 por la temperatura, que son 300 grados centígrados, pero hay que pasarlo a Kelvin. Entonces, como para pasarlo a Kelvin sumamos 273, 300 más 273 son 573. Partido el volumen del recipiente, que son 5 litros. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es todo esto de aquí, voy a ponerlo en otro color. Calcular este número, que sería 0,082 por 573 dividido entre 5, me da 9,40 redondeando, 9,4, será 9,4x, ¿vale? Este número de aquí es el recuadro gris. Entonces aquí 9,4x y 9,4x, ¿vale? Que sería la presión. Vale, para averiguar x vamos a utilizar el dato este que nos dan, de que la K sub P, la constante de equilibrio, vale 1,2 por 10 elevado a menos 3. Pues escribimos la expresión, la K sub P es la presión de los reactivos que, de nuevo, aprovecho para recordar que estaría elevada a los coeficientes estequiométricos, es decir, si aquí hubiera un 3, esta presión la elevaríamos a 3, si aquí hubiera un 2, esta presión la elevaríamos a 2, etc. Y luego partido, lo voy a poner en rojo, la presión de los reactivos. Pero claro, si son gases, si no son gases, pues nada, no la podemos poner, ¿vale? Por lo tanto, nos quedaría así. Es decir, 1,2 por 10 elevado a menos 3 sería 9,4x por 9,4x. Vale, 9,4 al cuadrado son 88,4 aproximadamente. X al cuadrado, ¿vale? X por x, x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado será 1,2 por 10 elevado a menos 3 partido 88,4. Y por lo tanto, x será la raíz cuadrada de 1,2 por 10 elevado a menos 3 dividido 88,4 son 1,36 por 10 elevado a menos 5. Y la raíz cuadrada de eso son... Anda. 3,69 por 10 elevado a menos 3. Vale. ¿Qué es x?
X es el número de moles que reacciona. Por lo tanto, la unidad que debe tener X, que es importante, son moles. Y ya estamos preparados para empezar a responder las preguntas que nos hagan. Entonces, en primer lugar, la presión total de la mezcla en equilibrio. Vale, pues la presión total es la suma de las presiones parciales. La suma de esta presión más esta presión. No sumo esta porque es un sólido y no tiene presión. Vale, pues 9,4x más 9,4x. O lo que es lo mismo, como x vale 3,69, esto voy a recuadrar así, o mejor así. Como x vale 3,69 por 10 elevado a menos 3 moles, pues tendríamos que poner 9,4 por 3,69 por 10 elevado a menos 3. Y bueno, y en vez de sumar otra vez lo mismo, voy a multiplicarlo por 2, ¿vale? 9,4 por 3,69 por 10 elevado a menos 3 y por 2, que sale 0,0694 atmósferas. ¿Vale? La presión se medirá en atmósferas. Vamos al apartado B. ¿Por qué atmósferas? Por esta atmósfera de aquí, ¿vale? Porque este 9,4, este número 9,4 contiene la unidad atmósfera, que luego al final se acaba cancelando y queda solo las atmósferas. Vale. La masa de cloruro de amonio sólido que queda en el recipiente. Bueno, aquí tenemos nosotros cuál es el número de moles de cloruro de amonio sólido que queda en el recipiente, es el número de moles en el equilibrio. Bueno, vamos a calcular eso. Entonces el número de moles de cloruro de amonio que queda en el recipiente es de 0,0467 menos x, pero x hemos quedado en que es 3,69 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Entonces en el recipiente quedan 0,043 y esto de nuevo lo pasamos a gramos. Vale, esto es de cloruro de amonio y ahora 0,043 mol de cloruro de amonio. Pues he borrado la equivalencia. Voy a volver a calcular en un momento la masa molar del cloruro de amonio, que sería 14 más 4 más 35,5, que son 53,5. Bueno, pues 53,5 gramos que pesa un mol. Y por lo tanto, esto se cancela. 0,043. Y lo que tendríamos son 2,3 gramos de NH4Cl. Es decir, de los 2,5 gramos que había inicialmente de cloruro de amonio, quedan en el recipiente 2,3 gramos. ¿Vale? Que eso era lo que preguntaba. Muy bien, pues listo.